Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy encontré este ventilador y lo vamos a ver si lo podemos reparar. En sí estaba así tirado. Ahí pueden ver que ya le saqué el capacitor y la llave para cambiar de giro. Y lo que tenemos que hacer ahora es medir a ver si tenemos las dos bobinas principales. La bobina de arranque y la bobina de trabajo. Acá vamos a medir entonces. Acuérdense, sí o sí tienen que aparecer las dos. Ahí tenemos una 337, esa tenemos el ohmiaje, y tenemos que tener la otra bobina. Si tenemos las dos, ahí pueden ver, ya tenemos la otra, tenemos las dos bobinas. Entonces lo que tenemos que hacer, acuérdense siempre, si quieren le dejo un enlace a varios videos que ya reparamos esta clase de motores, perdón. Tenemos que unir las dos bobinas en sí, uniendo la punta de una con la punta de la otra. En ese caso vamos a tener una bobina mucho más grande. En esos extremos es donde vamos a conectar. Acá voy a medir bien para saber bien cuáles son los colores. Ahí podemos mirar y entonces nosotros podemos saber bien dónde vamos a colocar lo que sería el capacitor. Por eso le digo, siempre si tienen alguna duda o algo, escriban ahí que le voy a estar contestando. Pero acá ya unimos, vamos a unir bien esto. Y entonces vamos a buscar un capacitor, ahí vamos a medir. Miren, tenemos la sumatoria de las dos bobinas. Eso es lo principal que tenemos que tener a la hora de reparar cualquier ventilador. Ahí ese capacitor ya no sirve más. Así que vamos a colocar uno de 2,5. Estos ventiladores llevan entre 2 y 2,5. Por eso en este caso voy a poner uno. Vienen de distintas clases de marca, digamos. En este caso esta no es muy buena, pero va a funcionar muy bien. Así que vamos a colocar. Acuérdense bien también a la hora de hacer esto, siempre tengan mucho cuidado a la hora de probar. Yo acá lo hago así sencillo ahora. Las conexiones después, si el motor llega a funcionar bien, le vamos a hacer mejor. Pero en este caso vamos a buscar las puntas de prueba. Acuérdense bien que vamos a tener un común. Y el cable a la hora de conectar, mirando el motor de arriba, tiene que girar en el sentido del horario del reloj, digamos. Entonces nosotros sí o sí una conexión lo tenemos que hacer a donde va el capacitor. Si cambiamos el capacitor de un lado al otro, vamos a cambiar de giro. Así que ahora vamos a hacer la prueba. Ahí vamos a colocar para aguantar de esta forma. Pero siempre tengan mucho cuidado a la hora de conectar. Ahí probamos. Y pueden ver que este motor que lo tiraron a la basura, lo pudimos hacer funcionar. Ahí volvemos a cortar. Vamos a cortar. La idea es hacerle una pequeña giro, digamos, para ver. Justo le pegué en el lado que es. Igual a este motor vamos a tener que sí o sí cambiarle los rodamientos, pero lo principal que yo quería saber si este levantaba temperatura y si realmente giraba. Si teníamos la bobina, casi seguro que iba a girar, digamos. Pero la idea es ver si no calentaba o eso. Bueno, vamos a hacer una última prueba de funcionamiento y ahí, como pueden ver, sigue funcionando. Así que lo único que vamos a hacer es los cambios de rodamiento. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Como vieron, pudimos dar solución a este motor de ventilador que lo terminaron tirando a la basura. Nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.